Ok, bueno, buenas noches. Vamos a dar entonces inicio a la presentación del trabajo final. Eh, Cuando quieras puedes empezar y vamos viendo los detalles de cómo fuiste trabajando, cuál es el elemento especial y diferente que tiene tu tipografía, cómo lo desarrollaste. Básicamente que me cuentes que el proceso que realizaste para llegar al producto final que me vas a mostrar. No sé si lo ve, ¿se ve? Sí, ok. Buenas noches, profesora. Bueno, voy a presentar lo que es el proyecto integrador, que se trataba sobre la creación de una tipografía. En mi caso, como le había comentado, yo iba a escoger una tipografía y modificarla. La tipografía que yo decidí escoger fue esta que se llama Made Tommy. Y bueno, yo la modifiqué y este fue el resultado final. En los paso a paso, lo que yo hice fue primero dibujar una forma de rombo en cada letra que contuviera un círculo o un semicírculo. Luego utilicé la herramienta que nos enseñó en clase de buscatrazo, la que corta las formas. Con ella lo que pude realizar fue como crear pequeños cortecitos de picos entre cada medio círculo o semicírculo de forma interna. Y luego de esto apliqué lo que nos había comentado en la clase pasada de darle como formas circulares en los bordes con los puntitos que nos da el puntero, que al darle clic, jalarlo, ellas nos va creando como los picos en vez de que estuvieran como cuadrados circulares. Y bueno, la I la modifiqué, en vez de que fuera un círculo, le puse un triangulito, todos los puntitos que diga. Y bueno, el último paso que hice fue crearle como un contorno a la misma tipografía para luego colocarla en en la parte de atrás para crearle el efecto que tuviera como la letra y atrás como un pequeño bordaje. Sí, como una sombra o como un volumen, ¿no? De alguna manera, porque es más volumen que sombra, ¿no? Sí. Bueno, yo la veo bien interesante. Lo único que a mí me quedaría pendiente es que las letras donde no hay, donde por ejemplo hay como la A, la E, que tienen la O, ¿no? Que igual tienen el espacio interno. En la O, yo veo que tú hiciste el trazo, pero de pronto en la A y la E, ese trazo no se logra ver, ¿no? Como, porque la idea es que el elemento marque y se quede en todas las letras. Entonces, ya hay un elemento general que me parece que es la redondez y el volumen, ¿no? Correcto. Entonces, ajá, yo creo que lo único que me estaría haciendo falta es que en esas letras en particular, por ejemplo, quizá como la idea es quitar un poco la parte recta de la misma tipografía de base, en la A se podría lograr un poco más de redondez en el término o en donde inicia la A minúscula, porque solamente veo las minúsculas y las mayúsculas. Ay, yo había entendido, profe, que eran solo las minúsculas. Qué Eran pena. las minúsculas, las mayúsculas y los números.
Ay, no sé por qué yo en serio apunté solamente la minúscula. Profe, Porque entonces dije las mayúsculas, las no. minúsculas y los números con unos caracteres especiales. Mira, yo digo que, por ejemplo, el palito de la A en la parte superior, en donde está justamente el volumen arriba, arriba, no ahí, porque ahí no se nota, sino ahí, donde marcaste anteriormente. Ahí. Ahí le faltaría un poquito más de redondez, igual que la E, porque si te fijas, por ejemplo, la Z, la S, fíjate cómo termina la S. También le faltaría redondez entonces a la G para que sea como el elemento que definitivamente es el que unifica. Esa redondez que tiene la letra L, así como esa terminación que tiene la letra L, debería ser entonces la terminación de la parte superior de la G, de la parte superior de la colita de la G, de la colita de la A, para que se mantenga como la proporción. Yo creo que son en las únicas letras que yo haría un énfasis así como de trabajo especial. La U, fíjate que la U se ve todavía muy rectecita, ¿no? Ahí se podría darle un chilín más de curva, igual que la M en la parte de abajo y la N. Sería como la parte que terminaría como el toque de, de delicadeza adicional, o sea, que requiere cuando uno hace la tipografía. Me parece un buen trabajo, o sea, se nota la diferencia y a mí me gusta, la verdad que hay un bonito trabajo y se podría llevar entonces más adelante al siguiente paso, ¿no? Porque la idea es precisamente que veamos el siguiente paso. Déjame consultar con... Yo tengo aquí anotado que es mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Déjame ver si fue que la vez pasada dijimos y yo no lo anoté o cómo quedamos y que al final terminábamos. María, ¿qué dice? Okay. Bueno, María no ha llegado, ¿no? Escribámosle a María para ver en qué estamos. Pero sí, yo solamente haría esos pequeños ajustes, un poco más de redondez en esas letras, porque me iría como con una redondez particular, con una redondez general, estilo el de la L, porque fíjate que la L conserva una característica diferente a la K también la tiene, me faltaría, por ejemplo, entonces la redondez en los dos lados de la J, en los dos lados de la G, en la A, en el palito de la E. Que todas quedan como la V, W y X. Ajá, exacto, porque fíjate que la U todavía se ve muy, muy recta. En la S se ve muy bien, en la R también. O sea, entonces, precisamente darle como ese toque, porque faltaría entonces redondear un poquito la R, redondear la Q, la P en la parte de abajo, porque es diferente, es como cuando uno mide el nivel de cuando tienes la figura completa y le dices que quieres hacerlo redondo en la proporción 2, 3, 4 o 5. O sea, la idea sería como mantener la proporción para que todas las redondeadas de las esquinas mantengan la proporción. Si tú pones exactamente encima la L de la Q, lo puedes lograr para mantenerlo. Si es que no es una forma a la cual le podamos dar exactamente la medida, ¿no? Pero es la forma como hicimos la vez pasada, o sea, uno agarra un elemento, lo lleva y lo deja de fondo para trabajar entonces el mismo elemento o exactamente la misma redondez en todas las demás letras. Lo que hace es que le das la vuelta, por ejemplo, cuando llegas a la G, pero me parece muy lindo como se ve el efecto que logra el volumen, ¿no? Es como un tipo de letra que podríamos usar para hacer un buen cartel. O sea, además, pues eso también quería preguntarte, ¿cuál sería el uso final? Porque no es una letra para escribir,
definitivamente. No, o sea, no es una letra porque tiene demasiado contraste, ¿no? Es demasiado bold como para usarla en un texto de novela, no la usaríamos. ¿Cuál sería algunos usos que le darías? Yo diría como tipo afiches o tipo portadas como para escribir pequeños, cortos textos, pero que se lean bien. Tiene algo muy particular que es también que tendríamos que verlo y es la distancia. A ver, sí, aquí, la distancia que hay precisamente justo de una detrás de la otra. ¿Tú cogiste todo el alfabeto y lo montaste o lo hiciste una por una? Lo cogí todo y lo monté. Lo único que modifiqué fue los triangulitos de la I y la J en el puntito, porque ese al hacer el movimiento general no me encajó. Entonces sí lo corrí para que quedara parejo con la parte de abajo. Para que se viera exacto, porque ahí lo importante es que se ve el delineado, o sea, hay un delineado que es el que genera el volumen, que no es una sombra precisamente, sino un volumen. Entonces, ahí me parece súper bien el trabajo que hiciste con ese punto donde se alcanzan a ver precisamente los bordes. Ahora, importante, no son líneas, me lo puedes mostrar. ¿Esto es una imagen o me lo puedes mostrar en el programa donde lo trabajaste? Sí, puedo abrir el programa. Déjame cerrar acá para. Sí, por favor, para ver una cosa que quiero ver si te quedaron líneas o si son trazos de polígonos. O sea, porque recuerda cuál es el problema, que si le dejamos volumen, o sea, si utilizamos líneas con volumen y lo escalamos, se nos desvirtúa, de alguna manera eh, no mantiene la proporción. O sea, por eso es importante que cualquier línea que hayas utilizado deje de ser línea, para que no mantenga un grosor de línea, sino que se convierta en un polígono, que no importa si tú lo escalas a mayor o a menor proporción, se mantenga y no se te deforme la tipografía. Porque a la hora de que es súper importante ese paso a la hora de generar la tipografía ya como DTF o ese tipo de archivos. Yo lo que hice fue que yo agarré en el segundo paso, bueno, el último paso que creé fue contorno, y luego de que creé el contorno yo le di aquí en expandir. Exacto. Y entonces las creé así. Muy bien, o sea, ya no tienes, eso no es una línea de grosor de línea. No, eso es lo que quería verificar, exacto, que no es una línea de grosor, porque a la hora que nosotros vamos a disminuir y ampliar este alfabeto completo, entonces, si esta línea fuera un calibre de línea, o sea, de 1 punto, 2 puntos, eso hace que el alfabeto se muera, o sea, porque cuando lo expandimos, si lo ponemos muy grande, entonces se pierde. Y si lo volvemos más chiquitito, quedan como si fueran puntos negros, por el mismo grosor de las líneas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, que hagas el ejercicio de coger el alfabeto, escálalo a unas 2 veces más y redúcelo a un espacio bien chiquitito para permitirnos ver que son completamente vectores. Bueno, acá voy a poner la chiquita. Ajá. Eso. Ah, muy bien, exacto. Ya. Y bien grandota para saber que igual esa es la prueba de fuego. Muchas veces nos pasa eso, tenemos ese pequeño problema cuando nosotros queremos hacer algo, y no solamente con un alfabeto, sino dentro de lo que es normal el trabajo de vectorización. Sí. Bueno, yo te felicito, me gusta mucho, se ve muy bonita, yo la utilizaría, me parece interesante, me gusta porque no es ¿cómo se dice? No estamos sobrepasando el juego del
de las arandelas, de las florituras, ¿no? De los adornos, sino que simplemente estamos generando una nueva propuesta y eso siempre es válido, la reinterpretación de una propuesta base. Así es que bueno, empaquétalo, genera un solo PDF y lo subes para poder entonces hacer la calificación. Ahora, ten en cuenta que igual sí es importante que cuando tengas tiempo generes el de mayúsculas y los números, porque más adelante sí vamos a terminar este proceso. Yo quiero que hagamos el plan con un poquito más de tiempo para que esto se convierta en una fuente. Ok. ¿Vale? Y para eso sí necesitamos que esté todo terminado. Listo. Bueno, voy a hacerlo ahorita y apenas lo termine se lo subo con las mayúsculas, los números y caracteres, me dijo. Sí, unos cuantos. Solamente dijimos, por ejemplo, vamos a hacer asterisco, coma, punto, dos puntos, punto y coma, o sea, rayita medio, rayita abajo, como los que más se usan, ¿no? Esos son como vamos a hacer como entre unos 8 y 10 caracteres adicionales, los que cada una elija que sean como los de mayor uso. El hashtag, por ejemplo, que es tan usado ahora, yo creo que con esos estamos y lo importante es que sí, me gusta mucho cómo se ve. Parece como además que sirve, ¿sabes para qué también me parece interesante? En el color, en el manejo del color. Porque si nosotros utilizamos dos tipos de color, uno de contraste, uno de fondo y uno de contraste, tendrías adicional otras 2, 3 o 4 propuestas, solamente con que cambies el tono del archivo base y permitas dejar el fondo igual, ya generas más tipografías, porque cuando se genera las TTFs, por lo general van todas completas. Así es que es interesante que también se puede jugar con los contrastes y los colores. Yo lo utilizaría como para un logo, no sé, me gusta como el valor que tiene, o sea, como la estructura que tiene permite que sea un poco más fácil jugar con ella en un logo símbolo, que es que cualquiera de sus caracteres se convirtieran en un logo símbolo. Es interesante. Te felicito, tienes un buen ojo. Pero entonces sí, por favor, hazlo completo para poderlo calificar completo, que es como quedamos. Ok. ¿Vale? Listo. Bueno, te dejo entonces que igual voy a esperar a María que pueda ingresar y haga su presentación. Ya contigo terminamos. Listo, yo le escribo, apenas se lo suba, yo le chateo para que se sí, porque tengo que entonces entrar a calificar todo al tiempo. Vale, listo. Que estés muy bien. Gracias, profe. Nada, con gusto, un abrazo. Bye.